Hola, buenos días. Soy Catalina Montaña Lozada. Hago parte del programa de Ingeniería Industrial, pues en la Universidad de la UNAD. El día de hoy voy a hacer la sustentación del punto 4 del trabajo de física general. Entonces, en el cual nos piden que hacer la construcción y el análisis de de las gráficas MRU y MUA. Entonces, aquí nos entregan dos carros identificados como X y como Y, donde inician un recorrido pues simultáneo en tiempo cero a lo largo del eje Z. Ambos se observan desde el mismo marco de referencia. Entonces, debemos hacer estos tres pasos. Yo escogí la letra B. Entonces, la primera parte, la descripción gráfica del movimiento, lo que debemos hacer es elaborar en MATLAB una gráfica que muestra la posición de ambos carros en función del tiempo. Entonces, bueno, acá nos dan como unos requerimientos y acá es donde está la gráfica. Aquí nos muestra bien la posición versus el tiempo del carro X y el carro Y, donde podemos ver que el carro Y tiene una curva bastante prolongada y el carro X es como más recto. En la segunda parte debemos hacer la descripción del movimiento, debemos hacer ecuaciones de movimiento, entonces hay que hacer una regresión lineal para los datos de la posición versus el tiempo del carro. Entonces, bueno, y también hay que usar MATLAB como graficar. Entonces aquí nos dan unos pasos en donde nosotros pues teníamos que determinar como las fórmulas para, bueno, las ecuaciones de la posición versus el tiempo. Entonces acá, bueno, nos dicen que cómo determinar el coeficiente y que nos piden registrar los datos acá en este espacio. Entonces acá nosotros, bueno, yo tengo registrado que el carro X tiene una regresión, entonces z de x es igual a 4t menos 1, una posición inicial de 0, entonces menos 1 metro, una velocidad inicial de 4 metros sobre segundos, una aceleración de 0 metros sobre segundos al cuadrado. El carro Y tiene una regresión de z de y es igual a menos 2t al cuadrado más 20t. Tiene una posición inicial de 0 metros, una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos y una aceleración de menos 4 metros sobre segundos. Entonces acá, bueno, esta sería ya la parte 2. En la parte 3 que bueno, ya es como el encuentro de los carros, entonces una vez ya estén las ecuaciones de cada carro, hay que determinar el instante y el lugar en el que se cruzan. Entonces aquí nos dan como todos los pasos a tener en cuenta para llevar a cabo este punto. Y entonces aquí sí vamos a poner en práctica las ecuaciones de la anterior parte. Entonces la condición del encuentro menos el tiempo del encuentro. Entonces ellos se cruzan cuando z de x en tiempo y z de y en tiempo. Entonces esto quiere decir que 4t menos 1 es igual a menos 2t al cuadrado más 20t. Esto es x y esto es y. Entonces, todo se pasa a un mismo lado, lo cual queda 0 igual a 2t al cuadrado más 20t menos 4t más 1. Eh, Dándole solución a esto, pues viene quedando en 2t al cuadrado menos 16t menos 1 es igual a 0. Ya hay que usar una fórmula cuadrática, la cual es la siguiente, es menos h más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Esto sobre 2a. Entonces acá nos dan los datos para reemplazar y esto viene quedando así. Entonces, tiempo es igual a 16 al cuadrado menos 4 por 2 por menos 1. Esto es igual a 256 más 2, lo cual nos da un resultado de 264. A esto le sacamos la raíz cuadrada, lo cual nos da un resultado de 16.25. Entonces, seguimos reemplazando. Esto quiere decir que 16 más o menos sobre 16.25 sobre 4 y esta fracción nos da este resultado de 32.25 sobre 4, lo que al final nos dice que el tiempo de encuentro es 8.06 segundos. Para hallar la posición del encuentro se usa la fórmula del carro.
la cual es la siguiente: z igual a 4 por el tiempo de encuentro, que es 8.06 menos 1. Esto nos da un resultado de 31.24 metros. La velocidad en el instante del cruce. Bueno, acá sabemos que el carro X pues es 4 metros sobre segundos y que el carro Y es, bueno, tenemos esta ecuación para hallarlo. Entonces, la velocidad de Y es igual a 20 menos 4 por 8.6, que sabemos que es el tiempo de encuentro. Esto nos da un resultado de menos 12.24 metros sobre segundos, en donde podemos concluir que el resultado final en el tiempo de cruce pues es 8.06 segundos. La posición del cruce son 31.24 metros y la velocidad del cruce para Y es 4 metros sobre segundos y para X 4 metros sobre segundos y para Y menos 12.24 metros sobre segundos. Acá tenemos la gráfica donde nos muestran que acá es el punto de encuentro de los dos carros. En la parte 4 debemos usar un simulador. El uso del simulador, bueno, la configuración del simulador como tal va con el tema de los últimos dígitos del número de cédula. Entonces, haciendo como esta organización de reemplazar los números que faltan por los números finales de la cédula, hacemos la siguiente ubicación. Entonces, para el movimiento 1, para el movimiento 2, lo cual nos da acá unos resultados. Para esto hay que exportar unos datos para terminar de hacer el ejercicio. Entonces, para finalmente realizar la gráfica, pues entonces hacemos la exportación de datos como estaba diciendo y esto lo llevamos a MATLAB para que nos genere la siguiente gráfica. Aquí donde nos muestra como el cambio que tiene la posición del carro X y la posición del carro Y. Entonces podemos ver que la posición del carro X sigue siendo recta, pero cambió un poco. Y la del carro Y podemos ver que sigue siendo curva, pero ya no tiene una curva tan prolongada. Entonces acá nos piden como que hallemos como la diferencia. Entonces se comparan las gráficas, podemos deducir que los carros se siguen encontrando, que las curvas se siguen encontrando, que se observan las dos gráficas y se puede ver que el carro X continúa siendo una línea recta, pero en la parte 4 cambia, ya que pues la velocidad aumenta. Entonces sigue siendo una línea recta en la parte 1. En la parte 4 ya sigue siendo una parte recta, pero cambia un poquito, es como un poquito curva. Esto pasa porque la velocidad aumenta, entonces hace que la línea sea más inclinada. Y el carro Y en la parte 1 tiene una curva parabólica. Bueno, ahorita me estaba refiriendo era bueno, a este carro. Entonces el carro Y es este. Ay, no, mentiras. Al contrario. Bueno, el carro Y, bueno, en la parte 1 tiene una curva más parabólica, pero en la parte 4 ya la curva muestra que, pues, que está menos, y esto pasa porque el carro tarda